pasada continuamos con hemodinámica. ¿Qué hace que la sangre fluya? Las diferencias de presiones. La sangre va del sitio de mayor presión al de menor presión. Se le opone una resistencia, entonces vimos que flujo es igual al gradiente de presión sobre resistencia. ¿Qué aumenta la resistencia al flujo? El diámetro, el área transversa, la longitud. Habíamos dicho que el flujo tiene una relación a la cuarta potencia con el diámetro, ¿sí? con el radio del vaso. Entonces, cuando se amplía o hay vasodilatación, se aumenta el diámetro, pues aumenta muchísimo el flujo. Y habíamos visto que otro componente que aumenta resistencia es viscosidad, ¿sí? Pero pues vimos que en nuestro organismo tanto la viscosidad como la longitud son relativamente constantes, entonces realmente lo que va a afectar flujo principalmente es el grado de vasoconstricción de los vasos. Y habíamos hablado del área transversa y la relación con la velocidad. ¿Listo? Y entonces habíamos visto que a mayor área transversa, menor velocidad, y que en nuestro sistema cardiovascular esa mayor área transversa se da en los capilares, porque no contamos un capilar, sino todos los capilares en conjunto. Entonces es el sitio donde tenemos menor velocidad, que es allí donde necesitamos la menor velocidad, porque allí hacemos el intercambio de oxígeno y nutrientes. Entonces acá tenemos este recipiente que tiene agua y acá una llave. En este momento la llave está abierta y el líquido pasa por un tubo de vidrio y un tubo de goma. Y acá vemos el flujo en cada uno de los dos casos. Entonces, si la llave está siempre abierta, no observamos ningún cambio en el flujo. Los dos tienen el mismo flujo, así uno sea de vidrio y la otra sea de goma. Ahora, discutan un momento entre ustedes qué pasa cuando yo abro y cierro la llave. ¿Nadie? Jaco lo quiere explicar. ¿Tú? ¿Yo? Pues. Ya te lo había decidido que iba a explicar. No, pues lo que entiendo, pues la química es que muestra que el que de goma se logra expandir, ¿no? Y ahí muestra que, pues cuando está abierta y el ejemplo mostraste antes, pues el flujo pasa por igual por ambos. Pero cuando esa llave se cierra, el hecho de que el de goma se pueda expandir permite que cuando esa llave está cerrada, el flujo siga, porque cuando está expandido se retorna a su forma normal y eso permite que el flujo siga. Mientras que si fuera como en el de vidrio, pues en el momento que el corazón se está llenando y no está bombeando como tal para que siga el flujo, pues dejaría de llegar a ser los peligros. Ok, muy bien, gracias. Entonces, si nuestras arterias fueran rígidas, en el momento en que el corazón estuviera en diástole, o sea, la llave cerrada, nuestro flujo caería a cero, o sea, no tendríamos flujo a nuestros tejidos. El hecho de que nuestras arterias sean elásticas, como este tubo de goma, permite que cuando está pasando el líquido, ella se expanda, y cuando no está pasando el líquido, el retroceso elástico permite que no caiga a cero, cae el flujo, pero no a cero, o sea que sigue llegando sangre a los tejidos. Entonces esa es la importancia de la elasticidad en nuestras arterias. Entonces esto es lo que se muestra aquí. Cuando estamos en el momento de eyección, la sangre sale con alta presión y eso hace que las arterias se expandan. En el momento en que el ventrículo no eyecta, que estamos en diástole, el retroceso elástico de las paredes permite que la sangre siga avanzando, siga fluyendo.
Entonces, tenemos el flujo laminar, que es el flujo que vemos acá, que es cuando el líquido se divide así como en capas, donde la capa que va en el centro va como a mayor velocidad porque no tiene ninguna resistencia por el frote con las paredes, y las capas que están más cerca a las paredes pues van un poco más lento, entonces forman como esta curva. Esto se llama flujo laminar, es un flujo que es silencioso y el que vamos a encontrar en la mayoría de los casos. Pero hay ocasiones en que podemos tener un flujo turbulento, cuando la sangre tiene que pasar por una ramificación, hacer un cruce, cambiar de diámetro, visto que cambia la velocidad, puede cambiar de flujo laminar a flujo turbulento. Es un flujo que podemos escuchar, que se puede escuchar mediante soplos, por ejemplo, y pues pierde la organización en láminas, tenemos vórtices que van a diferentes direcciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Nuestros vasos dependen mucho de si el flujo es laminar o turbulento, porque el endotelio, la capa del endotelio, la capa que está en contacto con la sangre, es muy sensible a los cambios en el tipo de flujo. Entonces, cuando tenemos un flujo laminar, tenemos un endotelio que está como en su estado basal, que es antiinflamatorio, que secreta buenas sustancias vasodilatadoras, que hay como un buen equilibrio. Pero cuando el flujo es turbulento puede activar el endotelio y son generalmente las zonas donde se da la aterosclerosis, las placas de ateroma, que se caracterizan por tener flujos turbulentos. Entonces, o incluso también la placa ateromatosa puede generar por estrechamiento de la luz del vaso flujos turbulentos. Entonces, pues es un flujo que no es tan bueno, digamos, para la homeostasis vascular, pero siempre se da en todo caso en algunos casos. Entonces, digamos que en cuanto a física de fluidos, se establece un número, un umbral a partir del cual se sabe que por encima de eso se convierte en un flujo turbulento. Digamos que esto le interesa más como a los, de pronto, ingenieros hidráulicos, ¿sí? Nosotros es cultura general, que se llama el número de Reynolds y depende de la densidad del fluido, del diámetro del tubo, de la velocidad y de la viscosidad. Entonces, en grande, entre más ancho sea un vaso, mayor puede ser la probabilidad de que se genere un flujo turbulento, ¿sí? A mayor velocidad también, a mayor densidad. Entonces son factores que pueden generar un flujo turbulento. Por ejemplo, cuando la sangre sale a gran velocidad desde ventrículo izquierdo hacia aorta, son sitios donde se puede dar flujo turbulento. Ahora rápidamente a ver en qué influye cómo se organizan las ramificaciones en nuestro árbol, en nuestro sistema cardiovascular. Entonces se hablan de resistencias en serie y en paralelo. Entonces una resistencia en serie es cuando las arterias se van ramificando cada vez en arterias más pequeñas, ¿listo? Hasta llegar a la arteriola y de la arteriola pues ya pasamos al lecho capilar, pero esta serie de disminución de diámetro son como resistencias que se conocen como resistencias en serie. Entonces normalmente, ¿yo qué puedo decir cuando aumento este tipo de ramificaciones? Que a mayor ramificaciones, mayor va a ser la resistencia al flujo, ¿listo? Porque voy aumentando como cada vez vasos, pero de menor diámetro, entonces la resistencia va a aumentar. Y esto se define en una resistencia en serie como que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias parciales, es decir, a las resistencias que encontramos en cada una de esas ramificaciones. ¿Listo? Eso se da con las ramificaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tenemos la arteriola y esa arteriola se divide en miles de capilares? Entonces aquí tenemos una distribución que se conoce como en paralelo. Es decir, que la sangre que venía por una arteriola se divide en muchos
capilares. ¿Listo? Entonces, como tiene, digamos que esta es la cañas gordas, y de un momento la cañas gordas, digamos que se dividiera en 3 vías. ¿Qué pasaría con el flujo vehicular? ¿Aumentaría? ¿Disminuiría? O sea, ¿habría más trancón o menos trancón? Menos trancón, o sea que facilita el flujo, o sea que hay menos resistencia. Entonces, cuando hay resistencias en paralelo, a mayor resistencias, mayor flujo, digamos, ¿sí? O menor resistencia total, ya que la resistencia total es menor cuando aumentan las resistencias parciales, ¿sí? Entonces, esto matemáticamente se define como el inverso de la resistencia total es igual al inverso de cada una de las resistencias locales. Sí, creo que ustedes vieron en física circuito en serie o en paralelo. Sí. Pero con fisiología cardiovascular. Entonces, circuito en serie son las ramificaciones. ¿Sí? A medida que yo tengo más ramificaciones, aumento más la resistencia. En paralelo, a medida que yo tengo más resistencia en paralelo, digamos que disminuye la resistencia total, porque tengo más vías por donde la sangre puede pasar. ¿Listo? Le doy como, ¿qué pasa si yo tengo 3 resistencias y de un momento se tapona una? ¿Qué pasa con la resistencia total? Aumenta, aumenta. En este tipo de resistencias paralelas, mientras yo quite uno, pues se aumenta, se divide después todo esto en 2 en vez de 3. ¿Listo? O sea que la resistencia total aumenta cuando yo quito resistencias. ¿Listo? ¿Cómo podemos ver eso a nivel fisiológico? Lo voy a explicar con esto. Lo voy a explicar con esto y ya miramos. ¿Qué pasa si normalmente la sangre del ventrículo izquierdo sale a irrigar cada uno de los tejidos? ¿Qué tipo de resistencias vemos acá? ¿Qué tipo de organización? ¿En serie o en paralelo? La sangre que viene en aorta se divide en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paralelo. Esto es paralelo. ¿Listo? ¿Cuál es la confusión? Esto es resistencia en paralelo. ¿Listo? Como está organizado acá, igual cuando la sangre llega a los lechos capilares, estas son resistencias en paralelo. Ahora, que acá la sangre cuando ya pasa a este lado y va pasando por vasos cada vez más pequeños hasta llegar acá, esto sí es una resistencia en serie. Esta solita, que va pasando por vasos del menor diámetro. Pero de esta que viene la sangre en aorta y se divide de esta forma, esto es una resistencia en paralelo. ¿Qué pasa cuando yo quito miembros inferiores, una persona amputada? ¿Qué pasa con su resistencia total? Aumenta porque le quité una vía por donde la sangre pasa. Entonces la resistencia total al flujo aumenta. ¿Listo? Pero al aumentar la resistencia, eso significaría que pues el cuerpo entendería que necesita bombear menos. Entonces el organismo, como vamos a ver, la presión depende de la resistencia. Si tengo más resistencia y más presión. Entonces, ¿qué va a hacer el organismo? Va a bombear menos. ¿Sí? Pues ya no tengo que llevar sangre a este sitio, que es lo lógico, que yo bombee menos, porque ya tengo un sitio menos a donde llevar sangre. ¿Sí? Entonces, bombeando menos, pues voy a equilibrar que las presiones no aumenten, pero la presión lo vemos. Una persona con las piernas amputadas tendría una presión arterial menor. No, se mantiene porque hay el efecto que tú acabas de decir. La resistencia va a aumentar, pero lo que va a inyectar el corazón va a disminuir. O sea que eso se equilibra para mantener la presión constante.
inicialmente va a tender a aumentar, pero entonces, en paralelo, viene la sangre por aorta y se debe distribuir para cerebro, para tórax, para abdomen, para miembros inferiores. ¿Listo? Esas son vías en paralelo. Cuando yo quito vías, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta. ¿Listo? Cuando yo aumento vías, ¿qué pasa con la resistencia? Disminuye. ¿Listo? Esto cuando estamos hablando de eso. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos, por ejemplo, cuando la arteriola divide la sangre en muchísimos capilares, es una organización en paralelo. ¿Dónde lo vemos también? Acá, cuando la aorta divide a cada tejido la sangre, es una organización en paralelo. En serie es cuando la rama que ingresa a, digamos, a irrigar un tejido empieza a ramificarse cada vez en vasos más pequeños. ¿Listo? Entonces, la sangre igual va a ir pasando cada vez por esos vasos cada vez más pequeños. ¿Listo? O sea, ahí sería entonces en serio, pero por ejemplo la resistencia de esas ramificaciones, ahí sería parar el... O sea... Sí, sí. ¿Entre esto y esto? Ajá. Sí. Muy bien. Entonces, no sé, ¿tenemos alguna otra pregunta? Digamos en serie, digamos, sería como lo de acá, si aumenta, va a aumentar lo total. Sí, a medida que tú aumentes las ramificaciones, aumenta la resistencia total. Digamos, pero la resistencia, digamos, del caso de las arteriolas, por ejemplo, o sea, ¿por qué se da? Piensa que con la resistencia, o sea, que es lo que lo origina, cómo se mide. La resistencia se da por el qué tan cerrada o abierta está la arteriola o el vaso. Digo, no, el grado de vasoconstricción. El grado de vasoconstricción es lo que principalmente determina la resistencia, acabamos de hablar. Que en nuestro sistema cardiovascular lo que principalmente determina la resistencia es el grado de vasoconstricción. Porque longitud y viscosidad son relativamente constantes en condiciones fisiológicas, que es lo otro que me afecta resistencia. Entonces, la resistencia al flujo es, si yo cierro un vaso, la resistencia al flujo va a aumentar. ¿Sí? Porque la sangre cada vez le va a tocar pasar por un Y vaso más pequeño. en paralelo aquí pueden entender que la ecuación Es la forma matemática de expresar lo que estamos diciendo, que a mayor resistencia, menor resistencia total. Matemáticamente eso se expresa con los inversos. ¿Sí? En la serie, a mayor resistencias parciales, mayor resistencia total. En la paralela, a mayores resistencias parciales, menor resistencia total. Entonces, ¿en cuál tubo hay un mayor flujo sanguíneo? Teniendo en cuenta que el diámetro es el mismo. Milímetros de mercurio de presión. O sea, para mí, Pues en el de abajo. En el de abajo, ¿por qué? Porque hay 50. Que la diferencia abajo es 50 y arriba es 40. ¿Listo? Entonces, a mayor gradiente, a mayor diferencia, mayor flujo. Teniendo en cuenta que todos los tubos tienen el mismo gradiente de presión, ¿en cuál tubo hay mayor flujo y en cuál el menor flujo? ¿Hay mayor flujo?
Entonces, de acuerdo que en el C hay mayor flujo, es el más corto. ¿Listo? Pero le dice que la longitud no será, ¿no? Y en el D habría menor flujo. ¿Listo? Entonces sería CBAD, ¿sí? Sí, porque el diámetro es más, pesa más que la longitud. Bueno, hagan este ejercicio. Nos dicen que un hombre tiene un gasto cardíaco de 5,5 litros por minuto. Se calcula que el diámetro de la aorta es de 20 milímetros y que el área de sección transversal de sus capilares es de 2.500 centímetros cuadrados. Recordar que el área es igual a pi por r al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la velocidad del flujo sanguíneo en la aorta con respecto a la velocidad del flujo en los capilares? Entonces tienen que sacar primero las velocidades. No, esto es para que hagan una pausa y ustedes miren realmente, hagan un cálculo y miren realmente si tienen conceptos claros. Yo un tipo de estos no se los pongo en el parcial, ¿listo? Pero sí hay cálculos en el parcial de cardio, ¿sí? O sea, sí hay cálculos en el parcial de cardio. No este tipo de cálculo, pero sí hay cálculo, porque estamos... Con calculadora, claro, pues sí, con calculadora, porque tenemos gasto cardíaco, que es una fórmula ya, y vamos a ver fórmula de presión arterial. Entonces, esas fórmulas sí son de memoria. Entonces, ¿qué ecuación tendrían que tener en cuenta para solucionar este caso? ¿Qué ecuación me relaciona velocidad con flujo con área transversa? Cuando habíamos dicho que la velocidad es inversamente proporcional al área, no, de continuidad. flujo es igual, velocidad es igual a, velocidad es igual a flujo sobre área. ¿Cuál es el flujo en este caso? 5,5, que si vamos a poner todo en el mismo, en la misma unidad, podemos decir que son 5.500 mililitros por minuto o centímetros, 5.500 centímetros cúbicos. ¿Listo? El flujo. Entonces, la velocidad de los capilares, pues ya la pueden sacar. Solo faltaría calcular la de la aorta. 100 capilares, que es la que tienen ahí todos los datos. Entonces es igual a ¿qué? 0,0022. A 5.500, que es el flujo, Pues el resultado. dividido 2.500 centímetros cuadrados. Acá esto se va, me queda solo centímetros y esto da 2,2 centímetros por minuto. Esta es velocidad en capilares.
Ahora, en aorta, 5.500 dividido. ¿cuál es el área de aorta? Entonces, pi por área en aorta, pi por área al cuadrado. Entonces tenemos un diámetro de 2 centímetros, o sea que el radio es 1, o sea que es igual a pi, ¿sí? 3,14. Entonces lo mismo, 5.500 sobre 3,14, ¿cuánto les da? 1.750. Entonces, ¿cómo con esos valores responden a esta pregunta? ¿Cuál es la última ecuación? Entonces, 1.750 dividido 2,2. Casi 800 veces la velocidad en aorta es mayor que la de capilares. ¿Qué te digo? ¿Cuánto te había dicho al inicio? 780. Ahí le pegué. ¿Ah? Casi 800 veces. ¿Sí? Calculo ya no vamos a tener. Bueno, listo. Entonces les voy a entregar unos papelitos, se hacen en parejas. Ya no me va a ¿Ah?